Primera Pauta, en la 100.5. 7 de la mañana con 35 minutos, estamos de regreso aquí en Primera Pauta. Momento de la entrevista del día, hablemos algo de política, lo que está pasando en la oposición, con Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista, exparlamentario además de esa colectividad, exministro del Trabajo. Osvaldo Andrade, ¿cómo está? Muy buenos días para usted. Claudia Álamo y Gerardo Gómez, les saludamos. Muy buenos días a ambos. Hola, qué gusto. Un gusto, Osvaldo Andrade, ¿cómo le va? Ya hablaremos, bien, gracias. Ya hablaremos también de su invitación que se suma a esta mesa de la nueva arquitectura del Estado. Ya hablaremos de eso, pero previo, usted fue presidente del Partido Socialista, estuvo en el Congreso y hemos visto lo que ha implicado la reforma constitucional en seguridad que ha planteado el gobierno, pero aquí la importancia también, porque no ha habido mucha voz, es cuál cree usted en su experiencia que debiera ser el rol, por ejemplo, del Partido Socialista. Aquí hemos visto movimientos de pieza, corcoveo de los partidos del oficialismo, pero para que no les pase lo mismo que en la mega reforma económica de quedar fuera, ¿cómo ve usted el rol que debiera jugar el Partido Socialista en esta vuelta? Yo creo que se produce un fenómeno bien interesante y es lo que se espera que el Partido Socialista y que se visualiza desde otros, ¿eh? Sí. Y en ese sentido yo creo que la oposición requiere de un proceso de articulación con una conducción nítida. Y yo creo que el rol del Partido Socialista es ejercer esa conducción. Suena un poco ampuloso, pero sí, creo que si no es así, no basta la sola articulación. La articulación implica ponernos de acuerdo, pero al final del día cada uno hace un poco lo suyo de acuerdo con su identidad. Uh-huh. Conducir esas identidades, yo creo que es el rol del PS, por razones históricas, por razones de trayectoria, porque se le reconoce así, porque ya se reclama. Leí la otra vez las opiniones de Pancho Huenchumilla respecto de esto. Entonces, yo creo que el PS tiene que darse cuenta de lo que se espera de él y asumir ese desafío. Claro, pero para asumir ese desafío, Osvaldo Andrade, uno no solamente tiene que declararlo como algo voluntarioso, uno tiene que esperar que sus pares le den ese rol de legitimador, ese rol de querer ser finalmente el partido que va en la cruzada, que lo lidera. ¿Tiene hoy día el Partido Socialista ese liderazgo en el mundo de las izquierdas? No, pues por eso digo que lo tiene que lograr. Y además porque, como se lo dije al principio, esto es un propósito, es una voluntad que se tiene que expresar. Pero en política, cuando uno va a hacer cosas, lo primero que tiene que hacer es tener la convicción de hacerlo, de sentirse llamado a aquello. Y yo creo que eso no está del todo claro. Usted me preguntaba qué es lo que yo creo que debiera hacer, y es lo que le estoy planteando. Que la dirección del partido tenga la misma convicción, yo creo que la tiene, pero claro, tiene que encontrar el método para hacerlo, y es por esa vía lograr que los otros reconozcan ese método. Mire, durante la transición no cabe ninguna duda que hubo dos momentos en que la conducción de la coalición que era la democracia cristiana, coincidía además con los dos presidentes. Con posterioridad, con Lagos y Bachelet, era obvio que la conducción estaba entregada al mundo del socialismo. Era como natural porque había el presidente. Yo creo que, claro, esa naturalidad ya no se da y en consecuencia hay que construirla. Pero lo que no cabe ninguna duda fue que visualizaba la necesidad de una conducción. Y a eso me refiero. No basta solo con poner el local, a eso es lo que quiero transmitir. Sí, lo que hay que hacer es conducir. Hay que encontrar es un desafío, sin duda. Hay que encontrar el método, probablemente, ¿no? No es tan difícil, créame, porque ahora esto requiere mucho café, requiere mucha conversación, requiere mucha convicción, requiere también una demostración de que si no se hace, pasa lo que nos está pasando, que somos un tanto intrascendentes como oposición en general. Y cada uno, en particular, más intrascendente es aún. Entonces esto no se soluciona cuando un partido, cualquiera sea, por sí solo intenta hacer eso. Tiene que hacerlo con los demás. Así que es un desafío interesante, pero la ventaja y la gracia, no sé si la gracia, pero la oportunidad está dada por dos condiciones. Una, porque el gobierno lo está haciendo pésimo. Y en segundo lugar, porque hay tiempo. O sea, no tenemos desafíos electorales en lo inmediato en donde es necesario relevar la identidad. Hoy día no es eso necesario. En consecuencia, es perfectamente posible que esto se pueda realizar. Cuando hablamos hace algunos meses, Osvaldo Andrade, con respecto a, en ese tiempo era la derrota, ¿no? El por qué habían perdido,
usted decía que iba a venir un plazo, ¿no? Para, primero, encontrar esas razones y segundo, encontrar cuál era la propuesta. Porque una cosa que es lo que se criticó, que su sector encontró malas de la mega reforma, pero no fue capaz de impulsar cosas, ideas o planteamientos claros sobre qué es lo que esto no, pero esto sí, ¿no? Y no sé si ahora usted siente que ya encontraron o todavía andan en la búsqueda de ese proyecto país, de a dónde tenemos que ir para los próximos años, porque usted decía que se le había en parte encomendado a usted ayudar en esa tarea. Yo creo que todavía se está en esos procesos. El Frente Amplio acaba de terminar su congreso ideológico, ya ha tomado un conjunto de definiciones, se ha autodefinido como un partido socialista. Entiendo que otros partidos están en esfuerzos similares. El Partido Socialista está en eso y ha tenido un proceso muy, muy interesante de reactivación interna. Perdóneme, hablo como militante también, es sobrecogedor como en Puerto Natal, en Arica, en todos lados, incluso en aquellos lugares donde hubo desastres naturales, ha habido una activación del socialismo bien interesante. Ahora, ese es un proceso. Tenemos previsto nosotros culminarlos por noviembre y en consecuencia ahí tener una cierta definición. Yo creo que el proceso de búsqueda está. ¿Dónde está la dificultad? Que estos procesos coexisten con la coyuntura, entonces hay que hacerse un poco cargo de las dos cosas. Uno no puede sustraerse. Esto no tiene que ver con un retiro en un convento, tiene que ver con un proceso que desarrolla al calor de lo que está pasando todos los días. Y a veces lo enreda, a veces lo habilita, pero hay que hacerlo, no hay de otra. Yo sí creo, contestando derechamente, que es un proceso que aún no termina. Hablamos con el expresidente del Partido Socialista, exparlamentario, exministro Osvaldo Andrade. Si vamos a la experiencia reciente en la que usted reconoce que la oposición fue de alguna manera, no sé si la palabra es insignificante, pero no influyó, no quedó fuera, quedó en la banca, ¿no? Intrascendente fue. Eso, intrascendente. Sí. Lo que también vimos se exteriorizó un conflicto interno de su partido, del Partido Socialista, es decir, dos miradas distintas, Paulina Bodanovich, Daniela Chiccardini, es decir, también estamos viendo que el Partido Socialista hoy día, usted lo llama a liderar el proceso de la oposición, pero dentro de en el seno de su tienda política hay un conflicto por hacia dónde caminar. Paulina Bodanovich puede expresar quizá un rol más de negociador, pero lo que vimos es que Daniela Chiccardini, Manu Cheri están en una postura de marcar más identidad. Entonces, ¿puede el PS liderar con este conflicto interno? ¿O cómo se resuelve? Sí, ¿y cómo lo resuelve? La realidad se tiene que uno hacer cargo tal cual es. ¿Ya? Convengamos, para aquellos que yo tengo ya casi 55, 56 años de militancia, así que estos procesos de disputas internas las he vivido activamente, no me sorprenden. Es parte, pareciera... El Partido Socialista es lo más parecido a la sociedad chilena. Tiene ahí todos sus conflictos, sus amores y odios están en su interior. Sí. Así que nada de esto es extraño. Pero lo que sí quiero transmitir es que es parte de lo que hay que hacer. O sea, en el Partido Socialista tienen que convivir lógicas como la que representa la presidenta y lógicas como la que representa Daniela y Manu Cheri. Sí, pero se lo digo, perdón, Valdo, se lo digo en relación a esta reforma, a la reforma de seguridad. Si en la mega reforma económica... Ya cualquier otra. Porque si el partido pretende ser un conductor, evidentemente tiene que también conducirse internamente. Porque de lo contrario es un salto al vacío, es pretender algo que no se es. No sé si interpreto la... No sé si, perdone que haga... Sí. El Partido Socialista no tiene por qué tener en esto inhibiciones. Discúlpeme y perdóneme la referencia histórica. ¿Quién desarticuló en Chile al movimiento Lautaro? El Partido Socialista, con su liderazgo. Marcelo Chile. Entonces, nosotros no tenemos inhibiciones respecto de esto, y en consecuencia, desde nuestra historia, es perfectamente posible articular una posición común que sea capaz de convivir, en que convivan estas opciones. No, yo no sé si una pregunta complementaria. No sé si es complementario a lo anterior que decía Claudia, pero hay riesgo que si no se aclaran, por así decirlo, lo voy a simplificar, vuelvan a ser intrascendentes en este proyecto. Pero si en política uno vive los riesgos, si nada es lineal en política todos los días pasan cosas. ¿Pero no le preocupa eso? ¿Volver a ser intrascendente? No quiero frivolizar la conversación, pero lo que le quiero decir es que la experiencia de un partido que ya va a cumplir casi 100 años y que ha pasado por momentos extraordinariamente relevantes
en lo interno y en lo externo, es que esa experiencia les sirva precisamente para acometer desafíos como el que tenemos ahora. Y en consecuencia esas cosas no debieran inhibirnos, con el contrario, debiera ser parte del capital que nos permite enfrentar el desafío. Es que mi punto es, usted ha dicho, y ya sabemos la trascendencia histórica del partido que usted milita, en la mega reforma económica que pasó recién fueron intrascendentes, ¿no? Eso es lo que se ha dicho. Y yo digo, si es que usted no está preocupado que pueda volver a ser intrascendente en este segundo eje del gobierno, que es el tema seguridad. Esa es mi pregunta. Y por esa razón, porque no quiero que eso suceda, es que le estoy haciendo el planteamiento que estoy haciendo. No se me ha entendido, pareciera. O sea, yo entiendo que y no solo respecto de este que viene, sino que si este gobierno va a seguir gobernando varios años más. Así que vamos a viene una agenda laboral de la puta madre, perdone que sea tan explícito lo que le acabo de decir. A esta hora de la mañana va el niño al colegio. No, dele nomás. Me retracto. Ya. Viene una agenda dura, perdón. O durísima, o muy por empresario. Ustedes vean ahí que el concepto empresa de mejor manera. Pero lo que le quiero decir es que vienen otros desafíos y en consecuencia estas son las escaramuzas propias de un gobierno de ultraderecha que intenta un proceso refundacional. Y si la oposición no es capaz de enfrentarlo adecuadamente, se va a materializar esto. Osvaldo Andrade, entonces, sí. Perdóneme que lo presidencialice, pero esto ya ha llamado la atención, más que el rol de los partidos de las izquierdas, el rol de Gabriel Boric como expresidente, que incluso empezó a aparecer en una encuesta como una carta presidencial. ¿Cómo evalúa usted, desde su experiencia política, que tiene mucha, esta reaparición de Gabriel Boric? ¿Le gusta, no le gusta? Y le dejo planteada la próxima, que es Michelle Bachelet, ¿no? Pero Boric, el regreso. No, yo no tengo problema con esto y me parece muy bien que haya muchas voces. O sea, yo no soy de los que se preocupa por esas cosas. Al contrario, ojalá tengamos mucho liderazgo opinando. Miren lo que acaba de hacer Budanovich con Belolio. Son parte de los procesos y uno no debiera verlo desde el temor o desde la aprensión. Debiera verlo como parte de un proceso que es natural. Y si efectivamente la oposición no es capaz de parir nuevos liderazgos de los que usted me ha mencionado, es un problema de la oposición, no de los liderazgos que aparecen. O sea, esto es una discusión muy extraña porque da la impresión como que no es bueno que aparezca Boric, pero tampoco ofrecemos alternativas. Entonces, es una discusión inútil, ¿se fija? No, bienvenido sea, y Bachelet y cualquier otro más. Ahora, claro, evidentemente estamos pensando en que haya una regeneración de liderazgo, no se trata que los viejos cuadros, entre los que me incluyo, tengamos que jugar un rol muy relevante desde el punto de vista de la visibilidad, pero sí desde el punto de vista de la colaboración, pero bienvenidos sean. Le faltaba Bachelet en esa pregunta para yo hacerle la mía. Sí, no, Bachelet, pero respecto de cómo queda, si es que finalmente queda truncada su candidatura a Naciones Unidas. No soy especialista en temas internacionales, pero no tengo ninguna duda que se ha complicado esa alternativa. Lo que se veía como mucho más fluido hoy día está más difícil. No me atrevería a hacer un juicio al respecto, pero yo conozco a la presidenta Bachelet y sé de su tenacidad. Y en consecuencia creo que ella va a dar esta pelea, si usted me permite decirlo así, ya que me hizo la aprehensión de la hora, hasta que esto sea. Digamos. Yo no sé qué frase iba a decir ahora, pero ya. Ya. Entonces, yo creo que, ahora, sin lugar a dudas, hay dos factores. Uno, esto ha sido un proceso que no ha sido todo lo fluido posible, y lo que me parece sí extraordinariamente irrelevante es que la discusión sea si la culpa es del gobierno de Boric o la culpa es del gobierno de Kast. O sea, el presidente cae en un hecho inédito, impresionantemente reprochable, no la respaldó a una chilena. Yo creo que eso es parte de lo que será la futura evaluación. Osvaldo Andrade, ¿el gobierno le ha parecido antidemocrático hasta aquí? No, pero sí tiene pulsiones antidemocráticas. De eso yo no tengo ninguna duda. La presentación de la reforma del borrador, porque hasta el altura ya no sé de qué hablar, de reforma constitucional, tiene una pulsión autoritaria evidente. Permítame, me acordé de la vieja frase de Pinochet de la dicta blanda. Lo son diputados hace 2 días, esa frase la volvió a recordar. Del sector. Pero ¿qué le ha parecido también ahí mismo? La respuesta que ha venido el cuestionamiento principalmente dentro de las mismas filas. ¿Eso qué le ha parecido? No sé si eso le da
una a mí mayor no me tranquilidad. sorprende si este gobierno tiene un problema de diseño. No, lo digo de que dentro del mismo Chile Vamos, digámoslo así, salieron a frenar esto y decir, esto no va a pasar. A eso me refiero. Este gobierno tiene un problema de diseño de relación y de relacionamiento con los partidos que en teoría lo respaldan, que es muy equívoco. Es muy raro. Aquí hay 3 factores bien relevantes. Uno, un presidente que no tiene capacidad de ordenar sus propias filas, y me refiero a sus filas internas. Cada ministro hace lo que quiere. Pareciera ser que los ministros, tal vez por su raigambre empresarial, sienten que ellos dirigen una empresa independiente de las demás y que compiten con la empresa del lado, que es el otro ministerio. Es bien notable este episodio, o estos episodios, porque son reiterados. Y lo segundo es la relación con sus partidos. Pero nadie se hace cargo de la creación de esta criatura. ¿Pero usted lo atribuye al liderazgo del presidente José Antonio Kast o a un problema de diseño del gobierno, como usted señala? Bueno, pero he dicho las dos cosas, pero los diseños tienen un autor y tienen un responsable, y ese es el presidente, o sea, para bien o para mal. Si al final la responsabilidad de todas estas cosas recae en el presidente, todos los demás son fusibles. Si ese es el problema que hay en este gobierno, entonces un ministro dice A, el otro dice B, se contradicen entre ellos, y el presidente tiene que salir a tratar de minimizar la disputa, diciendo que no, que son cosas del oficio. Esto mismo de la reforma constitucional, nosotros hemos mandado eso para que el Parlamento se haga cargo, estamos dispuestos a escuchar. Bueno, pero lo que mandaron es el problema. Lo que mandaron genera una impronta. Cuando una sociedad y una institucionalidad se ve la obligación de mancillar derechos fundamentales de los ciudadanos sobre la base de enfrentar el crimen organizado, es una derrota de la sociedad y sus instituciones. Perdóneme otro recuerdo, este es el gran problema de entrevistar a viejo. Yo recuerdo que en la universidad donde yo estudié, en la Católica, una vez hubo un debate respecto a la legitimidad de la tortura para obtener información para enfrentar crímenes. Bueno. De eso estamos hablando. Sí. Osvaldo, usted escucha al expresidente del PS y ahora voy a decir integrante de la Comisión de Nueva Arquitectura del Estado, que no lo presenté así. Sí. ¿Por qué aceptó ser parte de este grupo? Porque creo que es un tema interesante, creo que puedo colaborar. Que una convocatoria del gobierno, digámoslo. ¿Perdón? Que una convocatoria del gobierno, digámoslo. Sí, no, pero a mí no, lo que menos me importa, si lo que importa es el tema. Me interesa además, y ahí a propósito de mis sesgos, me interesa además que se consideren los derechos funcionarios en todo esto y en consecuencia que esto no sea una amenaza, y si eso es una amenaza, develarlo, no tengo inconveniente en decirlo, pero además creo que hay un tema más de fondo, y es, yo creo que hay que enfrentar esta lógica que hay que la eficacia del Estado significa hacerlo más chico. Y yo discrepo de esa lógica. Yo no creo que la discusión sea ni más chico ni más grande, sino que sea más eficaz, que responda de mejor manera al requerimiento ciudadano. Y si uno puede colaborar en eso, yo no veo razón para negarse. Pero no hay un mandato, Osvaldo Andrade, dos cosas. No es un mandato implícito el tema de que pensar la arquitectura del Estado implica achicar ministerios. Bueno, será el mandato implícito para algunos de los que están allí. No es mi caso. Tanto es así que en la primera reunión que tuvimos el día de ayer, cuando le tocó intervenir después de escuchar al presidente, a los miembros, y cada uno planteó un poco sus dudas, presiones, yo hice presente esto, que a mí me parecía una equivocación hablar de esto como de que era de achicar, que no era un tema de números, porque de pronto pudiera surgir, y lo dije sin ironía, a pesar de que probablemente no recogí la aspiración de muchos de los que estaban allí, que podría ocurrir de repente que a lo mejor es interesante crear nuevas instituciones en el Estado. Yo no sé por qué habría que hacer un prejuicio en contra de eso. Sí. Ni achicar ni agrandar. Exacto, y lo dije expresamente, y quiero decir con franqueza, y con mucha franqueza, que el presidente, no, sería ampuloso decir que me encontró razón, porque sería un abuso de mi parte, pero también dijo lo mismo, que no era un problema de número. Y lo último que le quiero preguntar a Osvaldo Andrade, expresidente del Partido Socialista, en esta mesa sobre arquitectura del Estado, ¿cómo se le llama? Junto con usted va Adriana del Piano, del PPD, y ayer ella cuestionaba la ausencia del Frente Amplio del Partido Comunista en esta comisión para evaluar, ¿no?, el funcionamiento del Estado. ¿Usted también le parece que falta esa mirada, los Frente Amplistas y comunistas? Yo creo que estas cosas siempre deberían ser lo más amplios posible, pero bueno, hay alguien que invita,
Claro, y uno no tiene facultades para decirle, Sí. si yo no voy, si no va en él, yo no voy tampoco. No creo que debiera ser la lógica. Ahora, lo que yo sí creo que la comisión tiene que tener la amplitud de escuchar a muchos, y en particular a los funcionarios, porque los funcionarios públicos, a quienes conozco mucho, soy compañero de partido del presidente de la ANEP, además, tienen mucho que decir respecto de esto, más allá de la sola defensa de sus condiciones gremiales, que también son Bien, importantes, pero también tienen una opinión respecto al sector público, y vale la pena escucharlos. Osvaldo Andrade, muy agradecido por su conversación que nos ha Que esté permitido muy tener hasta bien, ahora. y me excuso por el exabrupto, el entusiasmo. Ya no que quede esté bien. culposo. Gracias. Gracias, Osvaldo Andrade. Listo, Que esté muy tranquilo. bien. Hasta luego. Chao.